Bienvenidos a sorejicuenta.com. El día de hoy les voy a narrar la historia de un gran ser humano que se llamó Gandhi. Y bueno, damos inicio. Gandhi nace el 2 de octubre de 1869 y lleva por nombre Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi. Fue hijo del primer ministro de su pueblo natal y de su madre, que era una señora muy religiosa. De ella aprendió el vegetarianismo y aprendió a amar a los animales. Ahí empezó a armar lo que después iba a ser ese gran hombre de paz en que se convirtió. Debido a las tradiciones hindúes, a los 13 años lo casaron con su mujer, con la cual tuvo 4 hijos a lo largo de su historia. En 1857, él, queriendo destacar, busca ingresar a la Universidad de Bombay. Con muchos trabajos logra ingresar, pero dura muy poco tiempo ahí, pues emigra a Inglaterra, lugar donde él dice que es un lugar de poetas y de grandes pensadores, cuna de la civilización. Y ahí él se fue a encontrar con su destino. Estudió Derecho en la Universidad de Londres y salió, no fue un gran, así que diga, ¡ay, qué buen estudioso muchacho!, pero logró graduarse de licenciado. Regresó a la India y se fue a Bombay, a la gran ciudad hindú, donde él pensaba que iba a hacer garras. Pero había muchos abogados ahí, y aparte la India estaba dominada y pertenecía al reino, era una colonia pues en realidad del reino de Inglaterra. Ni modo, él se regresa a su pueblo natal, donde se pone a trabajar, a hacer pequeñas transacciones legales con los comerciantes de su pueblo. Entonces le ofrecen un trabajo en Sudáfrica, punto clave en la vida de Gandhi. Se va a trabajar a Sudáfrica, a una compañía hindú, a la cual le iba a llevar las cosas legales. Cuando llega a la India, a Sudáfrica, pues espera el tren para ir a la ciudad donde era contratado. Gandhi, como no era pobre, era hijo de un primer ministro, se relacionaba con la realeza inglesa, era abogado estudiado de Londres. Entonces compra un boleto de primera clase. Él, pensando que tenía las libertades de Londres, porque ella había educado, entonces se sube a la primera clase y toma asiento. Cuando los ingleses radicados, o sea, los sudafricanos blancos, los colonos ingleses, lo vieron entrar en el vagón de primera clase, pues inmediatamente le piden al taquillero que por favor lo pase a la parte de atrás, a la tercera clase, donde tenían que viajar los hindúes. Gandhi es llevado a la parte de atrás con protestas, cosa que él se niega rotundamente y hace un gran relajo, porque él había pagado un boleto en primera clase. Así que va y con toda su fuerza lucha para poder llegar a primera clase, pero no puede. Así que es arrojado literalmente a la sala a los andenes del tren, donde cae, y mientras el tren marcha, él no puede creer eso. Se sienta en una banca tratando de asimilar en lo que le ha pasado. Pues entonces se daba cuenta de cómo vivían más de 150,000 hindúes en Sudáfrica. Eran discriminados y tratados verdaderamente como ciudadanos de tercera o peor, como esclavos, mano de obra, solamente. Así que Gandhi se subió nuevamente al siguiente tren, compró su boleto de primera clase y sucedió exactamente lo mismo. Le pasó 4 veces. A la 4ª vez estuvo a punto de regresarse a la India, pero decidió quedarse a luchar por todos sus hermanos hindúes que estaban en la misma situación. Así que se regresa y comienza a organizar desde lo poquito que puede a todos los hindúes con los que convivía. En eso
se promueve una ley donde se le niega el voto a los hindúes. No podían votar para elegir ningún gobernante. Esto le pareció muy mal a Gandhi y comenzó su lucha verdadera, su lucha política. Organizó el partido hindú, lo fundó y aunque no llegó a nada cierto, pues finalmente la ley fue aceptada y los hindúes no pudieron votar más en Sudáfrica. Logró sí que en el exterior se dieran cuenta de que había una lucha sobre los derechos civiles en Sudáfrica encabezada por Gandhi. En 1857, él manda llamar a su esposa y a sus hijos a la ciudad para que lo acompañen. Y al llegar su esposa, mientras él los esperaba, un grupo de blancos se acercó a él y lo intentaron linchar a palazos. Casi lo matan. Gandhi, sin embargo, se reservó su derecho de denuncia. No hizo denuncia alguna por como él pensaba y convocaba que toda reacción debía ser pacífica. Pues todo su movimiento había sido pacífico. Había convocado que hubiera una resistencia civil ante las injusticias, que se negaran a hacer aquello que no les parecía, simplemente que tomaran asiento y guardaran una actitud pasiva, pacífica. Esto enervaba a la policía sudafricana, que se los agarraba a golpes y los metía a la cárcel. Varias veces estuvo preso Gandhi con todos los otros líderes y sin embargo no se levantó un solo brazo. Así, siguieron las cosas evolucionando. Cuando llegó la guerra de Sudáfrica a finales del siglo XIX, Gandhi opta por apoyar que se armaran grupos de hindúes que apoyaban a los soldados ingleses en la intervención sudafricana, pensando en que al terminar la guerra los ciudadanos hindúes iban a cobrar mayor prestigio dentro de la sociedad, cosa que no fue así. Al contrario, al terminar la guerra, entrando el siglo, se incrementó el racismo en contra de los hindúes. A los 36 años, Gandhi decide adoptar el celibato y toda la forma de vida hindú y empieza a vivir en completa pobreza y en meditación. Sigue con su con su movimiento. En 1906, el gobierno inglés lanza una ley en Sudáfrica donde los hindúes se tenían que registrar. Iban a hacer un censo de hindúes para poderlos tener controlados. Gandhi se resiste y dice que esto no puede ser y convoca entonces al pueblo a que se resistan al registro, que hagan todo lo posible por no aceptar las agresiones del gobierno y que aceptaran las consecuencias de sus actos. Esas consecuencias llevó a una guerra civil de 7 años. Esta guerra civil fue muy extraña porque realmente los hindúes y los musulmanes hindúes no lanzaron nunca, alzaron el brazo ni lanzaron una sola bala. Simplemente ante la injusticia llegaba la policía y donde se reunían los hindúes a protestar. Sus protestas eran de meditación y se sentaban a meditar, llegaba la policía y los agarraba a golpes y se los llevaba a la cárcel. Así, 7 años duró encarcelado Mahatma Gandhi. Ahí estuvo preso, muchos cayeron presos y muchos fueron fusilados por el gobierno inglés. En el interior no crean que hubo mucho cambio. Sin embargo, en el exterior sí se dieron cuenta de la injusticia que estaba pasando y vieron como la mano de hierro en Sudáfrica caía sobre los pacifistas que no levantaban un solo brazo y sin embargo eran golpeados y asesinados. Esto obligó al gobierno de Sudáfrica a negociar con Gandhi, a negociar derechos civiles para los hindúes.
En estos años, Gandhi estudió dos libros principalmente, el Bhagavad Gita, que es uno de los libros sagrados hindúes, y a León Tolstoy, específicamente la novela del Reino de Dios está en vosotros. En esto, él cuadra toda su lucha y en base a otro anarquista norteamericano, el cual olvidó en ese momento su nombre, del cual aprendió la resistencia civil. En 1915 ya deja organizado el partido hinduista en Sudáfrica y él regresa a la India y regresa verdaderamente como un líder espiritual, un líder político de gran aceptación. Ahí es cuando le dan el nombramiento de Mahatma, que significa buen alma. Él, como líder espiritual, comienza a viajar por todo el país, dedicado a la concientización de que son una sola raza, un solo cuerpo, un solo pueblo. La India, independientemente si eran hindúes o si eran musulmanes, y que estaban bajo el yugo de un gobierno extranjero, en este caso los ingleses. Gandhi se da cuenta de otro problema que estaba. La India era un gran proveedor de la sal para todo el reino inglés, y sin embargo los hindúes vivían en la pobreza y en la esclavitud, eran los que lo procesaban y eran los que menos ganaban. Así que organiza una famosa marcha que se llama la Marcha de la Sal, y cruza toda la India caminando, y toda la gente se le va uniendo para protestar para la liberación de la sal, que la sal se regresara al pueblo de la India y fuera ellos quienes administraran esa riqueza. Grandes golpes y violencia hubo en esa manifestación. Esto coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, de pronto, Gandhi y su gobierno se dan cuenta que la India está metida en la guerra apoyando a los ingleses, pero nunca les avisaron. Esto molestó mucho a Gandhi y a todo el gobierno hindú, pues decían, ¿cómo es posible que en una guerra donde se está luchando por los derechos civiles y los derechos humanos, mi pueblo sea el hindú, sea discriminado por colonialistas ingleses? Entonces, esta lucha, ellos no la están peleando con verdad. Por lo tanto, nosotros en este momento nos declaramos libres y exigimos que Inglaterra salga de nuestro país. Entonces comienza la gran protesta pacífica de Mahatma Gandhi. Todo el pueblo dejó de colaborar con los ingleses. Había parte de los hindúes que estaban a favor de los ingleses y que decían que era un gran error que Gandhi no participara en la Segunda Guerra Mundial apoyando a los ingleses. Sin embargo, esta apuesta se la aventó Gandhi. Y durante la guerra, mientras estaba la Guerra Mundial, había una guerra interna muy fuerte en toda la India, donde el imperio inglés dejó caer la mano fuerte y férrea y asesina sobre estos pacifistas que estaban exigiendo la liberación de su pueblo. La guerra siguió y las protestas continuaron. Cuando terminó la guerra, Inglaterra entrega el dominio, el poder al gobierno hindú y sale del país. En este momento, Gandhi y su movimiento liberan a más de 100,000 presos políticos. 100,000 presos políticos. El gobierno hindú toma el poder. Sin embargo, había una parte extremista musulmana que querían dividir al país. Ellos decían que la forma más correcta no era tener un solo país, una sola India, como lo soñaba Gandhi, sino la India musulmana y la India hinduista. Gandhi se oponía a esto. Había una gran parte de hindúes y musulmanes que también se oponían y apoyaban a Gandhi, pero había otra
que no lo apoyaban. Esto comenzó una violencia en la frontera imaginaria que partía la India, donde estaban los musulmanes y los hindúes, y comenzó una guerra civil. Más de 5.000 muertos, más de 5.000 personas murieron durante esos enfrentamientos. Gandhi no hallaba, se sentía muy triste y muy desesperado de ver cómo sus hermanos se agarraban y se mataban entre ellos. Así que comenzó un ayuno, su último gran ayuno por la paz, para convocar a un diálogo entre los musulmanes y los hinduistas. Se aceptó finalmente dividir al país y se fundó la India musulmana, la India hinduista. Sin embargo, Gandhi seguía pregonando su verdad pacifista. Y un día, cuando él se dirigía a un templo a hacer sus oraciones cotidianas, ya viudo, su mujer había muerto cuando él estaba preso antes de la liberación de India, a los 78 años de edad, un 30 de enero, mientras él caminaba hacia el templo y una gran muchedumbre hacía un camino tanto de un lado de otro para ovacionarlo y tocarlo, porque era el gran libertador de la India, el Mahatma Gandhi. Y al ir pasando, un hombre, cuyo nombre no quise anotar y no mencionarlo, fabulado con otro, llegaron entre los dos, detuvieron a Gandhi y uno de ellos disparó en su pecho 3 veces. Gandhi, ante la sorpresa de todos que guardaron silencio en ese momento al ver que moría, se iba el gran Mahatma Gandhi, al recibir los impactos y al ver a su asesino, dijo sus últimas palabras, la cual habla del gran ser humano pacifista que era. Y sus últimas palabras fueron: hey, Rama, hola Dios. Y murió Mahatma Gandhi en Nueva Delhi por un radical hinduista. Ni siquiera fue musulmán, fue un hinduista. Mahatma Gandhi fue un gran luchador de paz. Nos enseñó a todos, con la no violencia y con el diálogo, es posible la liberación de un pueblo, la liberación del espíritu, la liberación de la mente. Gandhi fue nominado 5 veces al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, nunca se lo dieron por su forma de ser, su forma de pensar, por estar en contra del imperio inglés. Por eso es que yo les invito que cuando hablemos de paz, pues no se nos olvide que Gandhi tiene que estar presente. Que nunca se nos olvide que un día como hoy, 30 de enero, yo sé que algún día será 30 de enero, y todos los 30 de enero, recordemos que un pensamiento extremo puede llevar a la aniquilación de un gran pensamiento humano. Que tengan buen día. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, hagan comentarios para que más gente lo vea. Gracias.